Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de los aspectos básicos de la vía lactosa. Quien les habla, Fabián Felipe Fernández Daza. Esta vía generalmente tiene aspectos muy importantes y nace, o mejor dicho, se puede desviar a partir de la vía de la glucólisis. ¿Eso qué quiere decir? Que nos desviamos de la vía de la glucólisis gracias a uno de sus metabolitos. Entonces, es importante que la vía de las pentosas se realice en el citosol, no tiene necesidad de tener oxígeno, o sea, que puede hacerse en condiciones aeróbicas como tanto anaeróbicas, y realmente tiene varias cosas. Generalmente se divide en dos aspectos. La vía tiene una fase oxidativa y una fase no oxidativa. En la fase oxidativa, el objetivo es la producción de NADPH. Para eso, ¿por qué son importantes? Porque son importantes para la síntesis de colesterol, de aminoácidos, de ácidos grasos, la reducción, entre otros, de los agentes reactivos. También tenemos la producción de ribosa 5-fosfato que tiene que ver con la precursión de síntesis de lo que son nucleótidos. Y finalmente tiene interconexión con otros azúcares, o sea, quiere decir que formamos varios tipos de azúcares que pueden ser, digamos, de una u otra forma intercambiados para darle un poco de flexibilidad al metabolismo de la célula. Esta vía se activa cuando hay un exceso de ATP y generalmente tiene que haber una reducción de NADPH. La NADPH es muy importante para las células y cuando esta se reduce, generalmente se desvía la vía de la glucólisis para que se dé esta vía. Entonces, ¿cuántas reacciones son? Generalmente vamos a tener 8 reacciones. En la fase oxidativa tenemos en las primeras. En la fase oxidativa nos desviamos utilizando la glucosa 6-fosfato. Gracias a la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, se va a transformar en 6-fosfoglucono delta lactona y va a generar la, bueno, C del hidrógeno y lo va a aceptar este NADP para poder, digamos, en este caso, contener este transportador de electrones que tenemos aquí. ¿Cuál es el inhibidor? Generalmente, las grandes cantidades de acetilcoenzima A y que el transportador esté totalmente completo, es decir, que no pueda llevar más electrones. El tipo de inhibición es alostérica y pues el cofactor va a ser el transportador sin electrones. Esta sería la primera reacción de la fase oxidativa. Como ustedes lo notan, no es reversible, o sea que es totalmente irreversible. La segunda fase, que también es irreversible, pasamos de la 6-fosfoglucono delta lactona y utilizando agua nos pasamos al 6-fosfogluconato. Esta enzima, esta enzima, o esta reacción, perdón, la cataliza la enzima 6-fosfoglucona lactonasa. Entonces, a este momento tenemos ese 6-fosfogluconato y pasamos para la tercera reacción, en la cual utilizamos 6-fosfogluconato más un transportador de electrones que no tiene hidrógeno, ¿cierto? En este caso, el NADP, y formamos ribulosa 5-fosfato más el transportador de electrones y dióxido de carbono. Es importante tener en cuenta que el dióxido de carbono no se forma en la glucólisis, pero sí forma en la vía de las pentosas. Esta reacción la lleva a cabo la 6-fosfogluconato deshidrogenasa y tenemos aquí como cofactor el NADP. Entonces, en este caso no estamos hablando de NAD, sino NADP. No hay que confundirlo con el transportador de electrones que vimos en la glucólisis. Generalmente pasamos a partir de este riguroso 5-fosfato, pasamos a la fase no oxidativa. La fase oxidativa, todas las reacciones son totalmente reversibles y podemos pasar de ribosa 5-fosfato a ribosa 5-fosfato, gracias a la enzima ribosa 5-fosfato isomerasa. Esa ribosa 5-fosfato va a ser muy importante porque es un precursor de los nucleótidos que son utilizados para lo que es transcripción, replicación y demás reacciones asociadas a lo que es la expresión genética o la replicación. La ribosa 5-fosfato puede transformarse también en cilulosa 5-fosfato gracias a la ribosa 5-fosfato epimerasa. Entonces, esta transformación es totalmente reversible y va a jugar un papel importante porque más adelante tenemos la parte que es flexible de la vía, donde yo puedo utilizar una ribosa 5-fosfato más una ribosa 5-fosfato para formar cetoetulosas 7-fosfato o glicerdído 3-fosfato. Esta reacción la lleva a cabo la enzima tracelotasa, la cual generalmente necesita como factor la tiamina pirofosfato.
Esta reacción es importante porque me forma este glisaldehído 3-fosfato que puede desviarse a la glucólisis. También tenemos por otro lado, cuando utilizamos la sedoheptulosa 7-fosfato y glisaldehído 3-fosfato, vamos a poder formar eritrosa 4-fosfato y fructosa 6-fosfato. Nuevamente, la fructosa 6-fosfato podemos enviarla a la glucólisis y esta reacción la va a llevar a cabo una transaldolasa. Finalmente, si tenemos celulosa 5-fosfato más eritrosa 4-fosfato, podemos formar glicaldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato. Ambas pueden entrar a la vía de la glucólisis. Recuerden que la vía está o tiene como cofactor, gracias a que tiene la trecelotasa como enzima, a la tiamina pirofosfato. Ese es el contexto general de las reacciones que hacen parte de la vía de las pentosas. Generalmente son 8 reacciones y la idea es que cada sección tiene partes importantes. La fase oxidativa, la parte importante es formar ese, o mejor dicho, que se cargue con electrones ese transportador que en este caso es el NADP, porque este va a ser muy importante en la síntesis de lípidos y en otros procesos que vamos a ver más adelante. Mientras que la fase no oxidativa, la importancia de esto es poder jugar con los azúcares que se forman, poder enviar un precursor para síntesis de nucleótidos, pero también tener azúcares que puedo cambiarlos de una u otra forma y poder enviarlos si es necesario nuevamente a la glucólisis. En el caso de las aplicaciones o las necesidades o por qué necesitamos NADPH, tiene que ver con la formación de agentes reactivos. Generalmente el metabolismo, especialmente en los glóbulos rojos y en otros tejidos, van a generar agentes reactivos. Y estos agentes reactivos necesitan de la glutatión peroxidasa, es un ejemplo, para poder transformar algo que es H2O, que es bastante reactivo, en agua, que es inocuo. Para esto necesitamos que, si podemos ver aquí, vamos a aumentar un poco, tenemos la formación gracias a la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa pasamos de este NADP a este NADPH. Ese NADPH va a ser utilizado por la glutatión oxidasa para formar la glutatión reductasa y la glutatión reducida, en este caso sin hidrógenos, perdón, en este caso con hidrógenos, va a donar estos hidrógenos utilizando este H2O y formando agua. Es decir, que realmente lo que hace este proceso es llevar este hidrógeno que está acá a formar agua a partir de esta estructura que le falta hidrógenos para ser inocuo. Entonces, por eso es tan importante en la vía de las pentosas en lo que tiene que ver con la generación evitar el daño por agentes reactivos. Entonces, en este caso, les recordamos que generalmente la fructosa 6-fosfato pasa a la glucólisis y el glicaldehido 3-fosfato también puede pasar a la glucólisis. Recordemos que ese glicaldehido 3-fosfato puede transformarse en dihidroxiacetona fosfato para la vida de lo que es la síntesis de glicerol. Por otro lado, ¿por qué es tan importante esta vía? Esta vía es muy importante porque generalmente permite que haya síntesis de ácidos grasos en lugares donde es necesario, especialmente el hígado, el tejido adiposo, la glándula mamaria durante la lactancia o durante la obesidad. Ahí, digamos, tenemos un problema ya metabólico que puede producir enfermedades. En el caso de los tejidos con estrés oxidativo, estamos hablando del hígado, estamos hablando de los eritrocitos y de la corteza adrenal, es decir, de la parte renal, está muy expuesta a lo que son producción de agentes reactivos. Entonces, ahí llega el NADPH y dona ese hidrógeno para que pueda transformarse, en este caso que estamos viendo en la ejemplo anterior, el H2O2 se transforma en agua. Este primer agente reactivo generalmente en Colombia se conoce como agua oxigenada y es bastante activo y puede dañar tanto células como tejidos. Entonces, el sistema requiere, en este caso, transformarlo en agua para que no produzca daño. También en los tejidos con alta proliferación celular, pues es importante tanto la médula ósea como la piel, o generalmente en algo adverso como los tumores, la vía de las pentosas. ¿Por qué? Porque sintetiza ese riboso 5-fosfato que es precursor de lo que es los nucleótidos. Entonces, esta es la vía de las pentosas, es algo simple, sencillo, espero que les haya quedado claro, les recomiendo que se suscriban al canal y les agradezco por la atención. Muchas gracias.